Hay ideas que, en el fondo, funcionan como un virus. No es que desaparezcan, sino que mutan. Se van adaptando a cada época para, de alguna forma, infectar el cuerpo teológico de la Iglesia. Y una de las más persistentes, sin duda, es el antinomianismo. Es una idea que lleva 2000 años desafiando algo tan fundamental como la relación entre la gracia de Dios y la obediencia de quienes creen. Pues bien, hoy vamos a rastrear su historia, desde sus mismísimos orígenes hasta sus formas más modernas. Para entender bien este virus, lo primero es tener un diagnóstico claro. La palabra viene del griego anti, que es contra, y nonos, que es ley. Ojo, no estamos hablando de simple anarquía, de un todo vale. Es algo mucho más sutil y por eso más peligroso. Es una interpretación de la libertad cristiana que resulta muy seductora y que, llevada al extremo, argumenta que si la salvación es un regalo que no merecemos, entonces la ley moral de Dios ya no tiene ninguna autoridad sobre la vida de la persona creyente. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta para este análisis. Vamos a empezar por el principio, en el siglo I. Luego veremos sus mutaciones en la antigüedad. Daremos un salto a su gran resurgimiento durante la Reforma Protestante, veremos sus ecos en el mundo moderno y finalmente exploraremos cuál es el antídoto teológico. Empezamos en el siglo I. Y aquí es donde nos encontramos con la primera gran paradoja. El problema nace, increíblemente, de la propia predicación del Evangelio de la Gracia. Cuando el apóstol Pablo empezó a enseñar que la salvación es solo por fe, sin necesidad de cumplir las obras de la ley, esto provocó malentendidos casi de forma inmediata. El debate original no era tanto sobre si había que abolir la moralidad, sino sobre identidad y pertenencia. Pensemos que los primeros cristianos eran judíos y lógicamente seguían sus ritos. Pero claro, cuando Pablo proclama que en Cristo ya no hay judío ni griego, algunos llevaron esa libertad a un extremo bastante peligroso. La lógica era, si las leyes ceremoniales judías ya no son necesarias para salvarse, quizás ninguna ley lo es. Pablo, que era brillante, se dio cuenta del peligro y tuvo que enfrentarse a esto de cara. En su carta a los romanos se adelanta a la pregunta que se cae de madura. Si donde hay más pecado, ¿hay todavía más gracia? ¿Por qué no pecar a lo grande? Su respuesta es un de ninguna manera que resuena con una fuerza tremenda. Y su argumento no es legalista, es mucho más profundo, es ontológico. Lo que viene a decir es que al unirnos a Cristo, morimos al poder del pecado. Nuestra propia naturaleza ha sido transformada. Así que vivir a propósito en el pecado se convierte en una contradicción total con lo que ahora somos. Bueno, y a partir de aquí, ¿cómo evoluciona la cosa? Pues ese malentendido inicial no tardó en convertirse en errores filosóficos y teológicos mucho más complejos y estructurados, sobre todo a medida que el cristianismo se iba expandiendo por el mundo grecorromano. Y esta cronología nos muestra perfectamente la rápida mutación del virus. Lo que empezó con los Nicolaitas, un grupo que se menciona en el Apocalipsis y que básicamente promovía la inmoralidad para encajar mejor en la cultura pagana, se convirtió en un sistema filosófico completísimo con el gnosticismo, que encontró un caldo de cultivo ideal en ciudades tan cosmopolitas como Alejandría. El gnosticismo fue, por así decirlo, el marco filosófico perfecto para el antinomianismo. Su idea central era que el mundo físico, lo material, había sido creado por un Dios inferior, un tal Demiurgo, que no era el verdadero Dios, el espiritual. Por lo tanto, el cuerpo y todo lo que hacemos con él era o intrínsecamente malo o como poco irrelevante. La salvación para ellos era liberar la chispa divina del alma de esa prisión que es el cuerpo. Y aquí es donde la cosa se tuerce de una manera, aterradora. Hubo un maestro gnóstico, Carpócrates de Alejandría, que llevó esta idea a su conclusión lógica y francamente espeluznante. Enseñaba que para que el alma se liberase de verdad, tenía que experimentarlo absolutamente todo en esta vida, incluyendo los actos más pecaminosos que podamos imaginar. El pecado no era algo que evitar, sino una experiencia necesaria para agotar el poder de este mundo material, y así no tener que reencarnarse. Una locura. Damos un salto enorme de casi 1400 años y nos plantamos en el siglo XVI. Con la Reforma y el redescubrimiento de la salvación solo por la fe, el virus del antinomianismo reapareció con una fuerza increíble. Y lo más curioso es que lo hizo en el círculo más íntimo de Martín Lutero, amenazando con dinamitar el corazón mismo de la Reforma protestante. Aquí el conflicto es clarísimo. Johannes Agrícola, que había sido uno de los discípulos más brillantes de Lutero, empezó a enseñar que la ley de Dios ya no tenía ninguna función en la vida del cristiano. Decía que predicar la ley para que alguien se arrepintiera era inútil, que solo la belleza del Evangelio podía producir un arrepentimiento genuino. Para Lutero esto era una catástrofe teológica. Él veía la ley como el martillo de Dios, la herramienta imprescindible para romper el orgullo humano y mostrar a la gente su necesidad desesperada de un Salvador. La respuesta inmunológica de los reformadores a esta crisis interna fue esta formulación que es sencillamente brillante: los tres usos de la ley.
El primer uso es político o civil, sirve para frenar el mal en la sociedad y mantener el orden. El segundo es el pedagógico, que es el que defendía Lutero. La ley actúa como un espejo que nos muestra nuestro pecado. Y el tercero es el didáctico. Para la persona que ya es creyente, la ley ya no condena, sino que se convierte en una guía, en un mapa para vivir de una forma que agrada a Dios. Pero como decíamos, el virus nunca fue erradicado del todo. Ahora vamos a ver sus cepas más modernas, que van desde las colonias puritanas de Nueva Inglaterra hasta las controversias que tenemos en pleno siglo XXI. Esto demuestra su increíble capacidad de adaptación. En el siglo XVII, en la América puritana, la controversia de Anne Hutchinson nos muestra una nueva mutación del virus. Ella argumentaba, con cierta lógica, que si la salvación es solo por gracia, entonces las obras externas, lo que hacemos, no pueden ser una evidencia fiable de esa salvación. Pero fue más allá, y aquí está el problema. Afirmó recibir revelaciones directas de Dios que estaban por encima de las Escrituras. Esto nos enseña cómo el antinomianismo a menudo se alía con una espiritualidad muy subjetiva, muy personal, que se pone por encima de la verdad objetiva. Saltamos ahora al siglo XX. En el terrible contexto de la Alemania nazi, el teólogo Dietrich Bonhoeffer vio cómo la Iglesia oficial claudicaba moralmente ante el régimen. Identificó el problema de fondo y le puso un nombre que ha hecho historia: gracia barata. Es una gracia que se ofrece casi como un producto de saldo. Es predicar el perdón sin exigir arrepentimiento. Es dar una absolución sin transformar la vida. Es, como él decía, la justificación del pecado en sí, en lugar de la justificación de la persona pecadora que se arrepiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos reconocer esto hoy en día? Bueno, el movimiento conocido como hipergracia presenta síntomas muy claros. Por ejemplo, una ambigüedad doctrinal que evita a toda costa hablar de mandatos o de obediencia. O esa peligrosa afirmación de que Dios es incapaz de ver el pecado en un creyente. También la negación explícita de la ley como una guía útil para la vida cristiana. Y por supuesto, un rechazo sistemático de todas las advertencias que hay en la Biblia dirigidas a los creyentes. Muy bien, después de haber rastreado toda la historia y las mutaciones de este virus teológico, llega el momento de centrarnos en el antídoto. Y la clave es que la respuesta no es imponer más ley, sino tener una comprensión mucho más profunda, más completa, de lo que es la gracia de Dios. La respuesta teológica más sólida y contundente se resume en este concepto que ya formularon los reformadores, la duplex gratia, o la gracia doble. ¿Qué significa esto? Pues que cuando una persona recibe a Cristo por la fe, recibe en ese mismo instante dos regalos que son inseparables, como las dos caras de una misma moneda. El primero es la justificación, el perdón total y absoluto de los pecados, y el segundo es la santificación, el poder del Espíritu Santo para empezar a vivir una vida de santidad. Y este es el núcleo del antídoto. El problema del antinomianismo es que intenta separar estos dos regalos. Quiere la justificación, el perdón, pero sin la santificación, sin el cambio de vida. Pero la teología cristiana afirma rotundamente que es imposible recibir a medio Cristo. No se puede hacer un corta y pega. No puedes tener a Cristo como Salvador que te perdona si no lo tienes también como Señor que te transforma. Quien es justificado por su sangre es, inevitablemente, santificado por su Espíritu. La propia Biblia lo deja clarísimo en muchísimos sitios, pero un ejemplo perfecto es la carta de Pablo a Tito. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fijaos, la propia gracia es la que nos enseña y nos capacita. No es una licencia para pecar, sino que es el motor y el maestro que nos da el poder para vencer el pecado. Y todo este recorrido nos deja con esta pregunta final, que en realidad resume todo el debate de estos 2000 años. El antinomianismo, en todas sus formas y mutaciones, al final entiende la libertad cristiana como una libertad para pecar sin consecuencias. La perspectiva bíblica, en cambio, define la verdadera libertad de una forma radicalmente distinta. Es la liberación del poder y de la esclavitud del pecado, para poder vivir, por fin, en esa santidad y ese amor para los que fuimos creados.